estoy dando a conocer la escritura para este estudio. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Quiero que veamos la cita bíblica que vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 14. Dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Bien, hermanos, pues este es el escrito pues que tenemos para hoy. Y quiero decir que en estos tiempos el Bautista, Juan el Bautista, también fue enviado con el propósito de predicar también, y él decía en sus palabras: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, versículo del 1 al 3. Usted puede encontrar estas palabras. Y Juan traía el propósito de presentar la venida del Señor Jesús. Pero hay algo más. En los tiempos que Jesús ya se hizo presente, entonces los fariseos se acercaron para cuestionarlo y preguntarle. Lucas 17, 20 al 21. Los fariseos le preguntaban: Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a llegar? Es lo que trataban con Jesús. Querían saber sobre esta llegada de este reino de Dios. Le respondió Jesús y les dijo: el reino de Dios no vendrá con añadiduras, con advertencias de que está aquí o está ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Miren nomás qué manera de llegar, ¿verdad? El Señor ya estaba presente y ellos no podían captar, no podían entender la realidad de las cosas. Y aquí estamos mirando pues entonces que sorpresivamente para los judíos el Señor Jesús ya se encontraba impartiendo y enseñando el reino de Dios. Muy bien, quiero dar a conocer entonces a continuación el título para este tema, para esta ocasión. He titulado Las funciones del reino de Dios. Repito, el título para esta enseñanza es Las funciones del reino de Dios. Como introducción, quiero especificar que un reino es su significado el siguiente, ¿verdad? Como ya se ha dicho en otras ocasiones, reino es una nación gobernada por un rey. Entonces, aquí tenemos esta manera de funcionar el reino de Dios. Y quiero llevarlos a los tiempos del Antiguo Testamento, donde tuvo su inicio este reino de Dios. Entonces, miren, dice la Escritura que en el Antiguo Testamento tuvo su principio, tuvo su comienzo. En el Antiguo Testamento tiene su comienzo a partir de que Israel sale de Egipto. Recordemos que estuvo 430 años en ese lugar, estuvieron ahí
como esclavos. Pero después de entonces de la salida, entonces cuando vemos que inicia esta función del reino de Dios, cuando salen de Egipto, y tiene su finalidad o su fin que termina precisamente cuando se destruye el templo que Salomón edifica en Jerusalén. Muy bien, entonces quiero leer Éxodo 19, versículos 5 y 6. Si dieres oído a mi voz y guardares, número 2, mi pacto, y número 3, vosotros seréis mi especial tesoro. Y número 4, versículo 6 dice, me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Gloria a Dios. Qué bonito es entonces apreciar pues lo que Dios está haciendo aquí en este inicio de este reinado. Y entonces aquí vemos que como conclusión estoy diciendo, este reinado comienza entonces a partir de que salen de Egipto, y se interrumpe hasta que es destruido el templo, el primer templo que Salomón edificó, la casa de Dios en Jerusalén. Entonces, ahí estamos viendo este desarrollo para esta primera parte que inicia en el Antiguo Testamento. Pero quiero decir algo más. El reino de Dios en Israel, en este pasado fue Dios quien reinaba. Dios reinaba a través de su liderazgo, de sus líderes, sus diferentes líderes. Y quiero que vayamos reconociéndolos y recordándolos. Estamos hablando en su inicio, cuando salen de Egipto, al mando y al cargo también de Moisés, ¿verdad? Todos recordamos cuando salen de Egipto. Entonces, pero posteriormente el sucesor es Josué, y posteriormente entra una etapa de jueces, entran en esta etapa de los jueces, y aquí pudiéramos nosotros relacionar o recordar a Otoniel, a Oad, a Gedeón, a Barak. También podemos incluir a Sansón y a Jefté, entre otros, ¿verdad?, que fueron los jueces para esta parte de la dirección del reino de Dios en la nación de Israel. Y no termina ahí, tenemos otra participación más que está a cargo de la monarquía de los reyes. Tenemos aquí a Saúl, tenemos también a David, tenemos también a Salomón, y por último tenemos a su hijo de Salomón, Roam. Entonces aquí vemos esta parte, este desarrollo de este reino de Dios a través de este liderazgo que se ha relacionado, y entonces aquí estamos viendo que es Dios quien gobierna, pero a través de esta relación de cargos y de responsabilidades por estos siervos que ya se dieron a conocer. Bueno, pero esto fue en el pasado, pero hay algo que quiero incluir también. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero estamos partiendo del Éxodo, y quiero nada más decir que todo el Génesis no se puede considerar como nación de Israel, precisamente porque ahí está en formación la nación y solo se reconoce la familia que está a cargo de Abraham. La familia después pasó a cargo de Isaac, después pasó a cargo de Jacob, donde se formó entonces las 12 tribus, y después ahí ellos en la necesidad que se dio
en Egipto. Entonces, porque ahí se encontraba José, llamó a la familia y quiero decir que entraron 70 miembros a ese lugar, ¿verdad? A ese lugar. Entran 70 miembros a esta parte donde José estaba gobernando en Egipto. Y quiero decirles que en el Génesis 46 y versículo 27, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70, ¿verdad? Y luego, después de permanecer 430 años, ahí se completó un número de 600,000 hombres, ¿verdad? La nación ya se formó, la nación de Israel, y estos 600,000 hombres salen sin contar mujeres, niños, ancianos, y tampoco no se cuentan personas que no eran hebreas. Entonces, aquí tenemos de esta manera esta parte de este funcionamiento donde el pueblo de Israel es de esta manera gobernado por este liderazgo. Bueno, y se interrumpe, aquí vemos la interrupción porque se comete el pecado, se comete la desobediencia y hay un apartamiento en la obediencia, se apartan estos líderes y es como Dios entonces suspende este reinado a Israel y se sigue la vida, sigue la trayectoria, pero pasan 400 años más de Malaquías para los tiempos del Nuevo Testamento, donde aparece el Bautista, y luego posteriormente el Bautista entonces da a conocer entonces la llegada y la venida de Jesús, ¿verdad? Porque entonces aquí vamos a reconocer como número 2 la continuación de este reinado, del reinado de la iglesia. Hoy corresponde este reinado a la iglesia, y la iglesia vamos a especificar, vamos a dar más concreto este punto, lo vamos a hacer más formal. Aquí vemos que la iglesia está formada o está integrada por judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces, aquí quiero decir yo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2 y versículo 14, que por él, hablando de Jesús, ¿verdad? Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y estamos hablando del pueblo judío y de los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, destruyendo la pared intermedia que los separaban. Entonces, es que estas palabras precisamente están encerrando la intención de que Dios venía solamente por la nación de Israel, por el pueblo de Israel. Pero el Señor abre este paréntesis y ahí estamos nosotros incluidos, los que antes no éramos pueblo, pero que hoy somos la nación santa, la nación que Dios ha reconocido como la nación que estaremos con Él en el milenio. Quiero decirles aparte, hermanos, que hoy la iglesia es entonces el reino de Dios y está formada, retomo las palabras, por judíos y también por gentiles. Aparte de esta formación, vamos a ver como punto número 2, es que es gobernada por Jesús, ¿verdad? Por Jesús y por su palabra. Y esto lo vamos a respaldar con Hebreos en el capítulo 1, y permítame encontrarlo para poderlo leer. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra, mucha atención, sustenta todas las cosas, repito, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Gloria a Dios. Y se sentó precisamente porque ya no queda otra cosa que hacer. Lo único que resta es creer y obedecer y recibir para disfrutar lo que Dios ha hecho por nosotros. Repito, lo único que resta hacer es creer y obedecer para disfrutar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, en nuestros medios, en nuestras manos. Por eso es que esta declaración es así: se ha sentado a la majestad en las alturas. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que esta función para nuestros días en este presente es el reino de Dios, es sobre la iglesia, y la iglesia la componemos todos los creyentes que integramos el cuerpo de el Señor Jesucristo, donde Él es nuestra cabeza y Él es nuestro guiador en todo. Entonces, precisamente por eso es que hay que someternos a Él. Por eso es que esto indica que hay que obedecer todos sus estatutos, todos sus mandamientos. Muy bien, quiero continuar y luego, después de que la forma entonces es gobernada por Jesús y por su palabra, y su palabra en Romanos 14:17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justificación, sino que es justicia y es paz, y también, número 3, es gozo en el Espíritu Santo, es gozo en el Espíritu Santo. Repito esta porción bíblica: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Hermanos, Romanos 5:1 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Por la fe entendemos que Él nos ha justificado y podemos entrar a esta etapa de gracia. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Una cita más, Romanos 12, versículo 12, y dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Por eso es que aquí vemos que el reino de Dios no es comida, no es bebida, solo es justicia, solo es paz y solo hay gozo ahí, porque si no hubiera entonces justicia, no pudiéramos desarrollar, no pudiéramos vivir en paz. Pero como Él es justicia y nos ha justificado, podemos decir con amplitud, con palabras abierta, con voz en alto, podemos expresar que entonces somos justificados, y por eso es que nosotros vivimos en paz como pueblo de Dios, porque Él nos ha justificado, Él nos ha declarado libres de la condenación de pecado, y es precisamente por esto que posteriormente esto añade, la paz añade gozo. Si no tuviéramos paz, no pudiéramos tener gozo, no pudiéramos entrar en este periodo o en este espacio, en esta participación, ¿verdad?, de gozarnos en su presencia.
pero gracias que el Señor lo ha hecho, podemos declararnos justificados, podemos declararnos en paz, y por eso es que así vivimos en paz, porque no es la paz del mundo, esta es la paz de Dios, esta es la paz de Cristo, la paz que Él nos ha venido entonces a dar. Muy bien, entonces estoy diciendo que hoy el reino de Dios es la iglesia. Entonces, tuvo su comienzo con 12, ¿verdad? Dijimos que el Señor hace la iglesia, la forma con los judíos y después con los gentiles. Y aquí vamos a ver los judíos. Empieza con 12 apóstoles, los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Posteriormente son 120 que están en el aposento alto, más estos 120, más una suma más de 3,000 por creer el mensaje, más otros 5,000 también, y así sucesivamente se van añadiendo hasta que entra el periodo de los gentiles y el inicio de los gentiles. Y quiero que veamos con mucho cuidado esta escritura que la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Permítame encontrar esta palabra y quiero leerla en el capítulo 10 y los versículos 43 en delante. Y quiero que veamos con mucho cuidado cómo es y cómo se está dando el inicio para la formación de la iglesia, pero considerando ahora a los gentiles. Vea lo que dice aquí la escritura. Hechos capítulo 10, versículo 43 hasta el 48 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Mucha atención, hermanos, amigos, audiencia, mucha atención. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? También como nosotros. Recuerde que ellos son judíos y ahora se está manifestando en gentiles y comenzando, dice, a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice, entonces le rogaron que no se fuesen por algunos días. Repito, de modo que los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces les rogaron que no se fuesen por algunos días. Ahí tenemos entonces el inicio de los gentiles, ¿verdad? En este reino de Dios que es la iglesia, en esta formación que es para la iglesia. Entonces, aquí también tenemos, ese es el comienzo, pero vamos a ver el final. ¿Hasta cuándo será el final de los gentiles? Mire, dice la escritura que habrá un final y esto será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto lo vamos a encontrar en Romanos. En Romanos, en el capítulo, permítame dar a conocer la cita, en Romanos capítulo 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 11, la escritura dice lo siguiente, versículos 25. Porque no quiero, hermanos, que ignores
este misterio que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que os ha acontecido a Israel endurecimiento, mucha atención a esto, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Muy bien, entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta entonces seremos entonces nosotros considerados, pues, esta etapa final para los gentiles. Y una cita más que quiero dar para darle credibilidad a esta plenitud de los gentiles, va a ser cuando aparezca entonces en la nube nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Entonces, aquí habla de dos cosas: de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando esto suceda, entonces será considerada la plenitud de los gentiles, y ahí se estará cerrando este periodo y se estará interrumpiendo una vez más este reinado de Dios en la iglesia. Y vamos a reforzar con una escritura más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice la escritura de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Podemos concluir que hasta aquí se cumple la plenitud de los gentiles y se interrumpirá una vez más este servicio, este reinado de Dios en la iglesia. Muy bien, pero no termina aquí, porque hay una participación más. El reino de Dios sigue en un futuro, y esto lo vamos a ver y vamos a ir a reconocer esta escritura, esta conclusión lo vamos a ver de esta manera. Como número 3 va a ser en un futuro, y tendremos entonces el reino de Dios otra vez en actividad. Lo vamos a tener otra vez en nuestros medios, y esto será en el milenio, cuando se dé la restauración futura, una restauración futura. Aquí vamos a ver en su inicio, Él vendrá para reinar y destruir el reinado entonces del anticristo y ponerle fin a la gran tribulación, y poder así salvar a todo Israel, como ya se leyó, porque todo Israel, dice el apóstol Pablo, será salvo. Muy bien, entonces, repito, su inicio será para, el inicio del milenio será para destruir entonces el reinado del anticristo, que estará gobernando durante la tribulación, y se le va a poner ese fin. Número 2, se establecerá un milenio, y este milenio será reconocido, como está escrito en el Apocalipsis, un periodo de paz que están contemplados 1000 años. Este es el milenio precisamente, y quiero que veamos en el profeta Zacarías, capítulo 14,
y permítame encontrarlo, y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Zacarías 14, dice la escritura así. Y quiero que veamos los versículos 4 y versículo 5. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente y al norte, al oriente y el monte de los olivos. Repito, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego más abajo, en versículo 5, al final dice, y vendrá Jehová, y aquí es donde quiero llamar la atención y decir lo siguiente, y vendrá Jehová, mi Dios, con él todos los santos. Mucha atención a esta palabra. Y vendrá el Señor, Jehová, mi Dios, dice, y con él, ¿verdad? Con Dios, todos los santos. En otras palabras, y vendrá con el Señor, nuestro Dios, toda la iglesia. Vendremos todos nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo. Vendremos con él precisamente para establecer un milenio y para reinar con él, y vendremos con cuerpos transformados, cuerpos glorificados, de tal manera que seremos diferentes, ¿verdad? Alabado sea el Señor. A muchos pensamientos, ¿verdad? Que chocan con esta realidad. Muy bien, hermanos, esto es lo que estamos contemplando hasta este día, y quiero decirles que después de esto se establece el trono blanco, y después del trono blanco pues viene el cielo nuevo y la tierra nueva, y así sucesivamente. Y yo quiero decirte las palabras finales para cerrar el tema. Dice que viene entonces el Señor, y viene, dice, y el que venciere heredará todas las cosas, y él será su Dios y nosotros seremos sus hijos. Pero luego dice aquí que los que son cobardes, los incrédulos, entonces ellos no estarán entrando, los cobardes, los incrédulos. Y quiero leerlo de la Biblia porque es muy importante. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quiero invitarte para que no pierdas tu fe y para que busquemos al Señor y permitamos este reinado, aceptemos el reinado de Jesús en nuestros días, que es hoy, y aceptemos su autoridad y su gobierno a través de su Hijo y su palabra. Que este mensaje sea de bendición. Se despide su hermano y servidor Sergio Valdés. Saludos de mi familia para ustedes en el nombre de Jesucristo. Espero verlos pronto. Gracias. Hasta luego.